Capítulo 3. Beposo vivía solo en un mundo gigantesco. Tenía conocimiento de la existencia de seres humanos y humanoides en otros mundos del universo, pero siempre le habían importado muy poco a aquellos bípedos que caminaban erguidos. No había visto nunca ninguno, y su conocimiento era puramente intelectual. No en vano Beposo había pasado siglos ejercitando su cerebro gigantesco. No dormía, no tenía necesidad de alimentarse, sus células se reproducían a sí mismas conservándose vigorosas y eficientes. Beposo era capaz de pensar 1000 años en la misma cosa. Y capaz de enviar su maligno poder al otro lado de las murallas de estrellas antimagnéticas. Esto, claro está, le había costado muchos siglos de intensa concentración, horadando persistentemente el antimagnetismo, abriéndose paso mentalmente hacia mundos civilizados. De este modo llegó a captar el sonido que procedía de la galaxia, cual si fuese un gigantesco y maravilloso radarscopio. Así tuvo noticias del hombre y de sus avances técnicos, la mayoría de los cuales no hicieron encoger a Beposo de hombros porque carecía de ellos, pero le llenaron de indiferencia. Él lo conocía todo. Pero desconocía el medio de reproducirse a sí mismo. El poder divino le había confinado a su estado actual, todo cerebro, dándole un poder tal que ni él mismo era capaz de calcular su alcance. Pero Beposo quería saber cómo habían conseguido hacer retroceder la radiación gamma. Esto era lo incomprensible para el maligno Beposo. Naturalmente, ese humano ha debido cometer un error en sus cálculos. Inconscientemente ha encontrado lo que buscaba. Pero no es capaz de saber la causa. La vida de un humano no es suficiente para solucionar un problema que me hace pensar desde 100 siglos. Aquel monstruo solo cerebro era longevo. Si un agente exterior no cambiaba las condiciones reinantes en su mundo líquido, en el cual vivía sumergido, su vida sería eterna. Pero Beposo debía pensar intensamente. Solo el pensar le mantenía vivo. Si dejase de pensar, su vida languidecería y terminaría por extinguirse, como se había extinguido la de sus antiguos semejantes. ¿Cómo? Se preguntaba Beposo una y otra vez. ¿Qué influencia reciben los rayos gamma proyectados con el catalizador electrónico? Lógicamente, la dispersión se efectúa en línea recta. Nada ni nadie puede interponerse en su curso rectilíneo. ¿Por qué vuelven, pues, para reproducir las moléculas de los átomos que han atravesado, desquiciándolos? Beposo se agitó. Las ondulaciones sinuosas de su cerebro se trasladaron al ambiente líquido que lo envolvía. Todo aquel sector del mundo acuático se agitó, se convulsionó, como estremeciéndose. Y siguió pensando intensamente. Mientras tanto, las cosas siguen un curso acelerado. Todo Kamsak ha quedado sorprendido por la avalancha de cosmonaves que llegan a la plataforma del espaciódromo de la metrópoli superior. Desembarcan hombres importantes seguidos de docenas de ayudantes. Hombres de la talla científica del profesor Borodo, el precursor de la famosa teoría de los desquiciamientos nucleares. Hombres del conocimiento biológico, físico y químico de Herr Wand, una lumbrera en disciplinas tan vastas y complicadas como las ciencias naturales, y miles de otros sujetos semejantes. Procedían de los más distintos mundos de la galaxia. Incluso los había con forma humanoide, pero no dejaban de ser perfectísimas máquinas pensantes de una capacidad intelectual insospechada. Yenamo Verda, segundo oficial del orden civil en Kamsak, ha sido el responsable de la llegada de tales hombres. Ahora, el inteligente colaborador de Bayá se las ve y se las desea para alojar a tanto hombre importante. Tiene que distribuir su tiempo entre examinar a Ib y Vibor, confrontar miles de metros de hilo sonoro, conteniendo la complicada declaración de los dos recluidos, y al mismo tiempo, atender y explicar 1000 detalles a los recién llegados. Estos no tienen paciencia para esperar la reunión que ha preparado Yenamo, y que constantemente tiene que aplazar al recibir el aviso de nuevos enviados de la ciencia que se encuentran en camino, y a los que no conviene desairar. Por esto cena con Borodo y unos cuantos más, y explica. La reunión debe aplazarse hasta pasado mañana, señores.
He recibido un mensaje del planificador del sistema de Algol. También tiene mucho interés en escuchar a Ivy Vivor. ¿Pero no tiene usted ya una declaración completa de él? Pregunta un físico. ¿Por qué no reproducirla íntegra y dar a cada hombre de ciencia una copia? Cada uno de nosotros podemos empezar a estudiarla inmediatamente. Les ruego a todos que tengan paciencia, ataja el profesor Borodo. Hoy mismo he sugerido eso al director de Orden Civil, señor Vallá, y ha prometido complacernos cuanto antes. Parece ser que el único que obstaculiza nuestra labor es nuestro querido anfitrión el oficial segundo, Yenamo. El aludido ha enrojecido ostensiblemente. No se disculpe usted, mi querido amigo, sonrió el profesor Borodo. Le comprendo perfectamente. Es usted joven, tiene ambiciones y... Bueno, yo en su lugar haría lo mismo. Hacerse rogar un poco por gente influyente como nosotros es bueno. Les prometo a ustedes que no es esa mi intención. Borodo hace un gesto ambiguo y condescendiente al mismo tiempo con la mano. Sonríe y agrega. Por complacerle a usted, Yenamo, he aceptado asistir a esta cena. Cuente a partir de ahora con mi apoyo dentro del gobierno central. Sepa que me tuteo con el Mariscal Ugar. Una sugerencia mía y podría usted escalar puestos muy altos. La jactancia del famoso profesor Borodo hace que todos los asistentes a la cena se sientan algo incómodos. Muchos miran hacia Yenamo. Borodo sonríe y ejecuta su gesto característico. Bueno, señores míos, con el permiso de ustedes me retiro, me siento un poco indispuesto. Siempre que un empleadillo intenta obstaculizar la labor de la ciencia, se me indispone el estómago. El profesor Borodo se retira seguido de sus 10 ayudantes. Más de 50 científicos que habían permanecido mudos durante la breve charla de la sobremesa, le imitan. No secundar la ofensiva y ultrajante actitud de Borodo era cerrarse las puertas de los más famosos laboratorios del universo habitado. Otros, nerviosamente procurando desviar la mirada del grupo de Borodo, permanecen sentados y silenciosos. Solo un hombre obeso y rosado se pone abiertamente al lado del apabullado Yenamo. Este es un sujeto gordo y de buenos sentimientos que se llama Herr Wand, y la única cosa que le une a Yenamo en este momento es su aversión hacia Borodo. Mejor dicho, Wand ha odiado siempre a Borodo. No se inquiete usted, Yenamo, ¿verdad?, dice Wand sonriendo. Borodo es así. Le conozco muy bien. Cuando sale de su laboratorio se convierte en un niño al que hay que complacer en todo, de lo contrario se enoja. Le aseguro a usted que jamás me he sentido más vejado en mi vida. Protesta Yenamo, todavía con el rostro enrojecido. No se lo tenga en cuenta. Yo personalmente agradezco mucho cuanto hace usted por nosotros. Comprendo su situación y la trascendencia del caso que le ocupa. Tranquilizándose un poco, Yenamo toma el café. Luego se traslada con los científicos restantes a un salón próximo, en el hotel donde han cenado, y allí, sentados en cómodas butacas de aire, Yenamo habla del caso Ivy Vivor. Desconozco la técnica empleada, dice lentamente mirando en particular al comprensivo y obeso Herr Wand, pero Ivy Vivor se ha reproducido a sí mismo. Ha dicho que de su cuerpo ha hecho 2 cuerpos. El suyo original y otro, cuya densidad molecular es la mitad del primitivo. Esto ha afectado a su intelecto de un modo curioso. Tiembla mucho más que antes, dice, pero las repercusiones que pueda tener las desconoce. También ha declarado estar dispuesto a someterse a tantas pruebas y exámenes como la ciencia estime oportunos. Eso está bien, exclama uno del grupo. Estoy impaciente por reconocer a esos 2 cuerpos. En realidad se trata de un solo hombre, apunta Herr Wand. No nos hagamos ilusiones. De un solo hombre, pero dividido, apunta a su vez Yenamo. Más debo decirles que humanamente, no podemos someter a Ivy Vivor a una tortura clínica. He pensado que todos ustedes se agrupen por especialidades. De este modo, los biólogos pueden trabajar juntos y celebrar consultas y reuniones. Los físicos por otro lado, los bioquímicos, los psiquiatras, etc.
Muy acertado, señala Wan. ¿Y no se cansará Ibi Vibor? Pregunta otro sujeto bajito y delgado. Sería interesante poder analizar sus tejidos. Una mirada fulminante de Yenamo corta bruscamente al hombrecillo. Han de tener ustedes en cuenta que Ibi Vibor es un investigador, un hombre de ciencia también. Pero no un conejo de Indias. Seremos autorizados a inspeccionar su laboratorio, inquiere otro. Ahora tenemos el laboratorio precintado y vigilado. Solo el propio Ibi Vibor dispone de ello. Supongo que esto es algo que solo él puede autorizarlo. Pocos días más tarde empezaron los trabajos. Ibi Vibor compareció, acompañado de su hosco y ceñudo homónimo, ante los hombres de ciencia acreditados en Kamsak. Para la primera conferencia se utilizó una vasta sala de disertaciones del Hospital General, habilitada al efecto, donde se sentaron todos los personajes interesados en el caso. Habían llegado en total 5.340 científicos, y todos estaban allí reunidos mirando con curiosidad a los dos hombres. Vaya, Yenamo y los consejeros del orden civil también estaban presentes, acompañados de enviados especiales de la Tierra, con estenógrafos particulares que hacían funcionar sus registradores de sonido y visión. Además, en torno a la sala había 200 agentes de las patrullas del orden civil. Un día, otro día. Ibi Vibor no parecía cansarse de hablar, de responder a preguntas, de discutir incluso, buscando frases nuevas y ejemplos concisos. ¿Cómo ha conseguido hacer retroceder la radiación gamma? Fue el profesor Borodo quien efectuó la pregunta que dejó pensativo a Ibi Vibor. Los dos hombres delgados que vestían la túnica blanca ajustada hasta el cuello se miraron. Estaban sentados uno junto al otro. Ante la mesa, Yenamo había hecho poner dos placas. Una con el nombre de Ibi Vibor y correspondía al Ibi Vibor natural, al primitivo. La otra placa, con el nombre de Repro Vibor, correspondía a la persona engendrada por Ibi Vibor, al hombre que surgió de sus experimentos. Y durante todo el tiempo que duró la conferencia, Repro Vibor no había despegado los labios, manteniéndose en su extraño mutismo. Cuando terminaban las sesiones, salía siempre delante de Ibi Vibor e iba a encerrarse en el departamento que le había sido asignado en el Hospital General. Jamás hablaba. Por esto, todo el mundo quedó sorprendido cuando le vieron ponerse de pie y dirigirse al profesor Borodo. La radiación gamma, como usted dice, caballero, la hice retroceder yo mismo. No puedo explicarle cómo, ni la razón. Tampoco la podría explicar usted si quiere someterse al tratamiento. Ni la copa de cristal que ustedes han examinado, y mucho menos el cobayo reproducido. ¿Entonces es un fenómeno casual?, exclamó Borodo. Lo digo porque usted no tenía existencia antes de someterse Ibi Vibor al proyector. Hubo un intenso silencio en la sala. Repro Vibor miraba fijamente al profesor Borodo. De repente todos le vieron llevar la mano a la frente y caer sentado en su silla. Ibi Vibor se volvió hacia él rápidamente. ¿Qué te ocurre?, preguntó alarmado. Ese hombre, murmuró débilmente. Luego cayó desmayado. Borodo dice. No lo comprendo. Intenté escudriñar su mente por medios ultrasensoriales. Me parecía que estaba mintiendo. Yenamo tiene ahora la oportunidad de desquitarse de la ofensa que recibió de aquel hombre altivo y jactancioso. Están en el despacho de Vaya con Borgo Hidral como asesores. La interrogación de Borodo está justificada plenamente. Yenamo explica la situación. Usted dialogaba con Repro Vibor, quien no había despegado los labios hasta entonces. La pregunta de usted fue significativa. Nadie había preguntado acerca de ello. Sí, admítalo, profesor Borodo, dice Vaya, no muy convencido de lo que está diciendo, pero considerando que como director está en la obligación de decir algo. Por vida de Dios. Claro que lo admito. Yo soy de los pocos que conocen detenidamente la teoría de los desquiciamientos nucleares. Yo la concebí y he dedicado mi vida a ella.
Pero no había pensado jamás en un posible retroceso de la radiación gamma. No podía pensar en ello, puesto que de existir el más mínimo retroceso toda mi teoría se vendría al suelo. No sé por qué lo pregunté, lo juro. Los 4 hombres del orden civil se miran entre sí. El caso es que usted empleó la telepatía para hurgar en la insegura mente de Reprovivor. También lo han hecho ustedes, y cientos de los hombres que estaban en la sala. ¿No pudo haber sucedido que tal concentración de preguntas ultrasensoriales afectasen su débil organismo? Sí, puede ser. Pero fue usted el que estaba más concentrado con él. Usted era el foco de la atención de Reprovivor. Ataca y enamo verdad inflexible. Le da la sensación de gozar ante la creciente inquietud del hombre de ciencia. Encuentra placer en vengarse de él, en hacerle sudar. Ahora. Reprovivor está inconsciente. Ignoramos si podrá recuperarse. Por esto hemos de saber exactamente si hubo mala intención en usted, o actuó consciente de su deber científico. No hubo mala intención, vocifera Borodo. Pero admite no saber por qué hizo tal pregunta, insinúa Dral, que está muy inclinado sobre la mesa. Ante esto, suponemos que no tendrá usted inconveniente en someterse a un analizador mental. El profesor Borodo se pone en pie rápidamente. No, grita. De pronto se estremece, se lleva las manos al cuello y cae a tierra como fulminado por un rayo. Su rostro se ha tornado verdoso, grisáceo. Y ante el estupor de los 4 hombres que se han levantado a mirarle, consternados, ven cómo su figura va fundiéndose como convirtiéndose en un humo pestilente, acre y asfixiante. Antes de que vaya, Dral, Borgo y Yenamo hayan alcanzado la puerta, huyendo de aquel horrible humo, el cuerpo del profesor Borodo ha desaparecido en el suelo. El humo invade toda la estancia. Luego empieza a disiparse. El hombre de ciencia ha quedado desintegrado misteriosamente.